motivos de seguridad, esta videollamada será grabada y monitoreada. Bueno, compañeros de lucha, mientras van entrando ahí los otros compañeritos que faltan por ingresar, entonces, recuerden la importancia que tiene esta asignatura en su proceso de formación académica. Empezamos por realizar, seguramente ya algunos de ustedes terminaron el ensayo y ya seguramente la gran mayoría han consultado algunas fuentes y se han dado cuenta de algo que es cotidiano y que muchas veces sin darnos cuenta, pues de alguna manera nos afecta como personas naturales, afecta a las empresas mucho más, a las organizaciones, a las entidades públicas, a las entidades privadas, a las empresas privadas, y es el concepto de las relaciones internacionales. Bueno, aquí alguien más, Hernán Darío y los muchachos decentes. Daniel Aguirre. Daniel y Hernán Darío, bienvenidos. Pero buenas noches compañeros, ¿cómo están? Vale, Daniel, bien, hermano. Excelente, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Entonces les decía, en lo que seguramente ustedes, bueno, por aquí está también Hernán Darío Rojas. Hernán Darío, bienvenido. Así ya llama el cantante de música parrandera, Hernán Darío, ¿sí o no? Hernán Darío y los muchachos decentes. Les decía que en lo que han leído ya, en las fuentes que ustedes han consultado, pues se han podido dar cuenta cómo procesos como la globalización, la internacionalización de los mercados, la tecnología, la misma tecnología ha llevado a que hoy las relaciones internacionales tengan mucha más relevancia que hace unos 20 o 30 años. Hace unos 30 años, y lo digo con conocimiento de causa, década de los 70, década de los 80, inclusive por allá, iniciando la década de los 90, a uno poco le interesaba qué sucedía con el mundo. Es decir, las noticias, los medios noticiosos locales, nacionales, nunca estaban tan atentos de qué sucedía, por ejemplo, con un proceso electoral en los Estados Unidos. Y ustedes se pudieron dar cuenta ahora, en estas últimas elecciones presidenciales, cómo inclusive las bolsas de valores temblaban. Las bolsas de valores se ponían inestables sin saber si repetía el presidente Trump o si iban a ganar entonces los demócratas, que tienen una tendencia mucho más socialista, una línea más humanista que los republicanos, que tienen una línea mucho más de desarrollo económico y mucho más de tendencia de extrema derecha. Entonces, esas relaciones internacionales marcan hoy la pauta, marcan hoy la vida, marcan hoy el desarrollo no solo de las naciones, sino también de las regiones, inclusive de las empresas y de las personas. Muchas empresas dependen del comportamiento del dólar. Muchas empresas dependen de las importaciones. ¿Cuántas empresas no han desaparecido con el tema de la pandemia, por la restricción a las importaciones y a las exportaciones que se tuvo durante mucho tiempo? Estos días yo tengo por ahí una bicicletica, salgo los domingos por ahí a dar lora y salí a averiguar un repuesto. Y me dijeron, no han llegado repuestos porque las importaciones están muy restringidas con el tema de la pandemia. La producción estuvo frenada durante mucho tiempo. Entonces, miren cómo esa afectación directa en algo que considera uno, y eso que tiene que ver conmigo. Mucho más, ustedes que están formando como administradores de negocios internacionales, ojo a lo siguiente, muy seguramente muchos de ustedes irán a optar por la línea de administración de empresas. Administración de empresas bajo los 4 principios de planeación, organización, dirección, control, todo el tema de planeación estratégica, todo el tema de los diseños de scorecard, es decir, planeación y administración organizacional. Otros de ustedes irán a optar por los negocios internacionales. Seguramente muchos de ustedes van a optar
por los negocios internacionales, por las importaciones, por las exportaciones. Y ustedes mismos se van dando cuenta cómo necesariamente ustedes, bajo esa profesión de administradores de negocios internacionales, necesariamente tienen que conocer qué pasa con el mundo. ¿Cuáles son los principales aliados estratégicos de Colombia recuerden, si ya han leído, ya han abordado algunas fuentes sobre el concepto de relaciones internacionales, existen muchas líneas de relaciones internacionales. Las relaciones internacionales no solo son comerciales, las relaciones internacionales no solo son económicas y comerciales, hay relaciones netamente políticas. Relaciones netamente políticas. Hay relaciones netamente de cooperación internacional. Ustedes escucharon que el año pasado Colombia entró a formar parte de un gran grupo internacional que le llaman el Grupo de los Cacaos en temas de desarrollo económico. A ver si alguno de ustedes recuerda. ¿Cómo llama ese grupo? Al que ingresó Colombia el año pasado. ¿Se acuerdan? Bueno, yo les La recuerdo. Se OTAN. llama el grupo... No, el grupo de la OCDE, OCDE, la OCDE, que es un grupo de cooperación en temas de desarrollo económico. Y Colombia luchó, estuvo casi 4 años demostrando que tenía la capacidad, demostrando que iba camino a convertirse en un país emergente, un país con una alta tendencia de desarrollo económico en la región, porque en los países de la OCDE, y qué bueno que lo consultemos, vamos a traer acá a colación qué es la OCDE, cómo funciona, dentro de 8 ya lo vemos un poco, pero Colombia duró 4 años para entrar a formar parte de este grupo que no va a recibir apoyo económico en términos monetarios, es decir, como se acostumbra en los procesos de cooperación internacional norte-sur. No, va a recibir apoyo técnico, va a recibir apoyo en conocimiento, apoyo tecnológico, porque está siendo parte de un grupo de alto reconocimiento a nivel mundial. Entonces, las relaciones internacionales no solo tienen que ver con el tema de los negocios, con el tema de los tratados de libre comercio, no, inclusive dentro de las líneas de las relaciones internacionales aparecen las relaciones internacionales de conflicto, relaciones internacionales de conflicto. A ver si alguno recuerda, año 2016, la Corte Penal Internacional de La Haya, ubicada en los Países Bajos, dictó una sentencia que fue negativa para Colombia. ¿Alguien recuerda con qué país tiene todavía ese conflicto Colombia? ¿Cómo llama el país y cuál es el conflicto? Nicaragua por la delimitación del mar. Exactamente. Nicaragua por la delimitación de la plataforma continental, o sea, una parte del mar, que ahorita vamos a ver qué es eso de plataforma continental. Y uno diría, bueno, ¿y quién está peleando por agua? Por agua no. Una de las grandes riquezas, uno de los grandes centros de desarrollo económico que tiene el universo son los mares y las plataformas continentales. Entonces, no todas las relaciones internacionales son positivas, no todas las relaciones internacionales son de desarrollo, son de cooperación. Muchas de ellas son de conflicto. Colombia hace más o menos 50 años, tal vez un poco más, tiene un conflicto con Venezuela por el famoso Golfo de Coquibacoa, un golfo que un sector limítrofe colombo-venezolano que tiene mucho petróleo y que ha generado mucho conflicto y que todavía no hay un pronunciamiento por parte de la Haya ni por parte de ningún organismo internacional. Daniel tiene levantada la mano, ¿quiere hacer alguna opinión, Daniel? Sí, profe, quiero hacer un aporte pues más personal y quiero que usted me corrija si de pronto estoy un poco mal. Tranquilo. Vemos que la geopolítica dice que es una ciencia muy nueva, pero si vamos a la historia vemos que se está desempeñando hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, con la Gran Colombia, cuando llegó Cristóbal Colón y la Gran Colombia era Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Allí Exactamente. vemos el primer acontecimiento de geopolítica pues en esta región, que podemos concluir que no tuvo éxito lo que quería hacer Cristóbal Colón, aunque hubiéramos podido ser una gran potencia. Y vemos que desde ahí se empezaron, hubieron antecedentes de geopolítica en la
en la distribución de los países. Exacto, Daniel. Qué bueno el aporte. Qué bueno el aporte. Usted lo acaba de decir. Como ciencia, es decir, ya le doy la palabra, Daniel Delgado. Como ciencia, realmente es una actividad nueva, es una actividad novedosa. De hecho, pues los primeros que se atrevieron a escribir sobre geopolítica están más o menos sobre mediados o finales del siglo XIX y sobre comienzos del siglo XIX, que empezaron a escribir sobre el concepto de geopolítica y fueron los primeros que crearon teoría científica para que la geopolítica se reconociera como ciencia. ¿Cuál es el detalle y por qué la ciencia de la geopolítica como ciencia se considera algo tan nuevo? Porque es una ciencia social. Y resulta que las ciencias sociales, pues en una dicotomía, en una pequeña pelea con las ciencias exactas, lograron que se les reconociera como ciencia solo a comienzos y mediados del siglo pasado, las ciencias sociales. Claro, el mundo científico no aceptaba la actividad social como una ciencia. Por ejemplo, así como la geopolítica, la economía, así como la geopolítica y la economía, la administración. La administración se viene a reconocer como ciencia sobre 1950, después de que autores como Frederick Taylor, como Henry Fayol, como Elton Mayo, Abraham Maslow, trabajaron fuerte para que la administración fuera reconocida como ciencia. La contabilidad, mire, Daniel, que ese aporte es espectacular. El mundo hace geopolítica, es decir, el mundo tiene relaciones internacionales desde que se empiezan, por ejemplo, a dar el comercio marítimo. Cuando se empieza a dar las importaciones y las exportaciones, eso tenía que ser a través de unas relaciones, de unos pactos que se suscribían de palabra o de firma. Eso era geopolítica. Entonces, muchas ciencias lograron, les decía, por ejemplo, la contabilidad. La contabilidad era vista simplemente como un ejercicio técnico dentro de una empresa, dentro de una organización, pero empezaron a surgir las teorías científicas que se conocen como paradigmas de la investigación contable o paradigmas contables, entre esos, por ejemplo, el paradigma de la ganancia líquida, el paradigma de la ética del contador público, el paradigma de la ética y el desarrollo económico, lograron que la contabilidad se reconociera como ciencia. En esos mismos términos, y como lo dice usted, Daniel, esos mismos estudios que se fueron generando en las relaciones internacionales obligaron a que se creara una ciencia que permitiera estudiar esas relaciones comerciales, sociales, políticas y de conflicto y muchas otras, porque como lo definen los diferentes autores, las relaciones internacionales, y ustedes ya lo vieron, el mundo, esos 193 países que la ONU reconoce como estados, 193 países, tienen que subsistir. O sea, en este mundo tenemos que caber todos. Y para poder subsistir, se tienen que dar una serie de interacciones de subsistencia. O sea, yo me acepto con el otro. Nosotros vivimos en un entorno donde nos tenemos que aceptar con los demás. Entonces los países se tienen que aceptar entre sí para subsistir. Y ahí es donde nace el concepto de relación internacional. Daniel Felipe Delgado quiere hacer un aporte. No, quería hacerle una pregunta, profe. Claro, Acerca Daniel. de esa pelea del Golfo entre, ¿qué dijo? Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela, el Golfo de Coquibacoa, sí. Sobre todo por el tema de petróleos. ¿Qué quería preguntar? O sea, yo en ese tema, yo no entiendo mucho así de pertenencia, pero yo creería que, o sea, nomás por decir, yo creo que eso nos lo deberíamos quedar nosotros. Por una simple razón, y es que nosotros sí le podríamos sacar provecho a eso. Sí, claro. De todas maneras, nadie va a renunciar a algo Al que le derecho. produce plata, claro. De hecho yo no sé si ustedes habrán escuchado. O sea, pero qué pena interrumpirlo, o sea, pero Tranquilo, Daniel. yo tengo la duda porque, o sea, de verdad o sea, de verdad el gobierno, o sea, el otro gobierno va a luchar, o sea, el gobierno de Venezuela va a luchar por el Golfo. Es O decir, sea, es algo que en este momento podríamos decir que las aguas están tranquilas, porque muy seguramente muchos de ustedes y de su generación no han escuchado hablar del Golfo de Coquibacoa. La pelea fuerte, inclusive hubo conatos de guerra entre Colombia y Venezuela por allá sobre
la década de los 80, 1980, precisamente por el Golfo de Coquibacoa. Entonces nadie va a renunciar a algo que le puede producir riqueza y que cree que le pertenece. Venezuela cree que le pertenece, Colombia cree que le pertenece. Tendrá que entrar un organismo internacional, ustedes lo vieron en las consultas que hicieron, organismos internacionales, organismos de cooperación, organismos de resolución de conflictos. Entonces yo le diría, Daniel, cualquiera de los dos va a seguir dando la pelea, tendrá que salir un árbitro, un juez internacional a decir esto le pertenece a Colombia o esto le pertenece o la zona limítrofe es esta. Perfecto. Alejo, Hincapié quería hacer un aporte. Listo, profe. Gracias, Daniel. Sí, profe, pero lo que usted está diciendo tiene toda la razón, de que yo creo que es la misma necesidad. El entorno se va como generando esa geopolítica o esa internacionalización entre ciudades y entre pues el mundo entero. Lo pudimos ver ahorita en el tema de la pandemia con esto de las vacunas y con todo este cuento de la infraestructura que se debe tener para poder pues repartir y poder que esta vacuna llegue a los lugares, y de cómo estas grandes potencias, quienes la elaboraron y la hicieron, pues tienen una especie de como de requisitos para poder que se debe cumplir y realmente poder hacer esa negociación. Entonces se dice que de acuerdo a la necesidad que en la que se esté, pues se va a aplicar todo el cuento de la geopolítica, la política y todos los negocios internacionales que se deben de tener en el momento. Alejo, usted tiene toda la razón. Yo creo que hoy más que nunca, ustedes han escuchado en los medios y todos hemos escuchado en los medios ese concepto, Alejo, geopolítica. Y se van a acordar de esta clase cuando ustedes vean en las noticias, cuando ustedes vean hablando al director internacional de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y utilizar el término geopolítica. Geopolítica. Por ejemplo, yo pregunto, si escucharon la noticia esta semana, hubo un país que le regaló una cantidad inmensa de vacunas a Venezuela. ¿Cuál fue ese país? A ver si recuerdan. Si lo escucharon por ahí en los medios. China. Se los recuerdo. China. Entonces uno dice, bueno, ¿y China por qué le regaló las vacunas a Venezuela y no se las regaló a Ecuador? ¿O China por qué le regaló esas vacunas de Venezuela y no se las regaló a Perú o a Colombia? Por el concepto de geopolítica, por el concepto de relaciones de poder. Relaciones de poder. Entonces, lo que acaba de decir Alejo, hoy ese concepto de geopolítica juega un papel fundamental en ese proceso de negociación de las vacunas. Eso es un proceso de negociación. ¿Cómo así que Colombia quedó entre los últimos países que llegaron a la compra de la vacuna? Geopolítica, relaciones internacionales. Entonces, quise que abriéramos con ese tema, el ensayo, que hicieran el ensayo de ese tema y que leyeran un poco sobre la importancia, la incidencia, porque es que uno dice, hombre, es que las relaciones internacionales tienen incidencia sobre los gobiernos. ¿Tienen incidencia sobre las relaciones políticas? No, las relaciones internacionales tienen incidencia sobre todo. Ustedes se imaginan, por ejemplo, una ruptura de relaciones políticas ya hubo, pero de relación social con Venezuela. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál de los dos países, a ver de pronto quién se imagina, cuál de los dos países, Colombia o Venezuela, tiene mayor capacidad armamentista para un conflicto internacional, para una guerra internacional? ¿Colombia o Venezuela? ¿Quién está más preparado para un conflicto internacional? Venezuela, profe. Venezuela, porque está en constante amenaza. Y, claro. Y ellos están aliados con Rusia, o ellos tienen esa gran potencia de Rusia que lo respalda en todo. Claro, y hay una cuestión, Alejo. Resulta que Colombia lleva 60 años, todo el mundo habla de 50, pero lleva más de 60 años, luchando con un conflicto interno. En Colombia, el conflicto colombiano se llama la guerra de guerrillas. Desde 1948, cuando muere Jorge Eliezer Gaitán, que se empiezan a crear los grupos de autodefensas campesinas, que es donde nacen las FARC, donde nace el M-19, donde nace el ELN, el EPR, el Ejército Popular de Revolución, donde nacen el Quintín Lame, donde nace todo este conflicto de guerra de guerrillas. Pues Colombia se empezó a preparar durante 60 años para luchar con ese conflicto interno.
Venezuela nunca ha tenido un conflicto interno, el que tiene ahora, es un conflicto humanitario, donde la gente está muriendo de hambre, pero Venezuela nunca tuvo que luchar con guerrillas. Entonces Venezuela toda su vida se preparó para un conflicto internacional. Y ustedes mismos han escuchado, Venezuela permanentemente le está comprando armamento a Rusia, o lo está cambiando por petróleo, o viene y se lo regalan el armamento. Y entonces Venezuela tiene una preparación bélica para enfrentar un conflicto internacional, inclusive misiles y otra serie de armamento de alto poder con el que no cuenta Colombia. Entonces, quise hacer el preámbulo porque qué bacano que ustedes mismos entiendan la importancia de las relaciones internacionales en el desarrollo de un Estado. Y ahora vamos a definir qué es Estado. Pero antes de definir qué es Estado, entonces vamos a mirar otros conceptos, a mirar algunos conceptos. Hola, me perdió aquí. ¿Dónde tengo para compartir pantalla? Aquí está. A mirar algunos conceptos de esta ciencia a la que llamamos geopolítica. ¿Qué estudia la geopolítica? Entonces, hace 8 días decíamos, aquí está abriendo, listo. Alejo, ahí se está viendo la presentación. Sí, señor. Listo. Entonces decíamos, miren, por ejemplo, acá, 1904-1922, lo que decía Daniel ahora, muy bacana la intervención, que es una ciencia nueva. O sea, estos señores ideólogos precursores fueron los que empezaron a dar la pelea para que la geopolítica se reconociera como ciencia. Y miren, 1904-1922 es una ciencia que no tiene un reconocimiento superior a 100 años. O sea, es una ciencia relativamente nueva. Entonces definíamos la geopolítica, la definíamos como esas relaciones de poder. ¿Ya? Es una ciencia que estudia la influencia de unos factores geográficos. ¿Cuáles son los factores geográficos? Están el espacio aéreo, están las fronteras terrestres, las fronteras marítimas, el tema de las comunicaciones, o sea, todos los factores geográficos. ¿Cómo influencian, cómo entran a determinar la evolución y el comportamiento de los estados, de un estado o de los 193 estados que reconoce la ONU? Ahora, son 4 elementos básicos sobre los que trabaja esta ciencia. O sea, todos los estudios que se desarrollan desde el punto de vista geopolítico se desarrollan bajo estos 4 elementos: la realidad nacional, el poder nacional, el potencial nacional y la política nacional. Es decir, yo primero me tengo que conocer yo, ¿ya? Para saber qué tengo, para saber con qué salgo a dar la pelea, para saber cómo estoy en el escenario del contexto internacional. Entonces, mire que todos los 4 componentes inicialmente se tienen que analizar es al interior del país, para luego establecer cómo está el país en esas relaciones internacionales. La realidad nacional es el primero de los componentes. El primero de los componentes de los que se encarga la geopolítica, los que se encarga de estudiar la geopolítica, es la realidad nacional. ¿Qué es la realidad nacional? Es una radiografía en un momento histórico de un país X. Es una radiografía, porque la realidad nacional cambia. Y qué pesar de Venezuela, pero Venezuela nos sirve a nosotros como ejemplo para todo, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista económico, social, nos sirve de ejemplo para todo. La realidad de Venezuela hace 30 años era otra, y hace 8 días lo comentábamos. La realidad de Venezuela hace 30 años, década de los 80, inclusive iniciando la década de los 90, la realidad era otra, era un país boyante, un país en permanente crecimiento económico, porque tenía como eje central de desarrollo la explotación y exportación de petróleo. Hoy en día el mundo ha venido migrando un poco de los combustibles fósiles, los combustibles que se derivan del petróleo, y ha venido evolucionando hacia los combustibles limpios, los biocombustibles, hacia los combustibles, hacia la generación de energía para movimiento de máquinas, para movimiento de vehículos. Hoy ya contamos con vehículos eléctricos. Hace 40 años el mundo dependía de los combustibles fósiles, y los que tuviesen petróleo
eran los países que lograban tener una economía creciente y una economía emergente. Países árabes, Emiratos, y entre esos Venezuela. Entonces la radiografía de Venezuela, la realidad nacional de Venezuela hace 30 años era totalmente diferente. Y yo les decía a ustedes, 1984, y a mí no se me olvida la cifra, porque fue la época en que yo terminé mi bachillerato y quería irme a Venezuela, y yo recuerdo haber consultado que en ese entonces, 1984, un dólar valía entre 1 y 3 pesos, variaba, un dólar, hoy está sobre 3.800 pesos, y un bolívar venezolano valía 19 pesos, o sea, valía 16 pesos más que el dólar, y Venezuela estaba allí. Y habían relaciones internacionales con Venezuela que nos permitían a nosotros como colombianos ir allá, a vivir allá, a hacer nuestra vida allá. De hecho, por eso don Nicolás Maduro, cada que sale a los discursos, dice que en Colombia tratan mal a los venezolanos, cuando Venezuela recibió, sobre finales del siglo pasado, recibió 6 millones de colombianos, 6 millones de colombianos. De hecho, fue un potencial político y electoral de Hugo Chávez. Hugo Chávez ceduló a todos los colombianos que vivían en Venezuela. ¿Quién quiere cédula venezolana? Eche para acá. A todos les dio cédula y los convirtió en un potencial político. Entonces, Venezuela hace 30 años era otro a lo que es hoy en día. ¿Qué componentes hacen parte de ese elemento básico de la realidad nacional? Primero, el territorio. El territorio en todo su contexto, en extensión, en ubicación. El otro componente, la población. Si es un país superpoblado, si es una población que se forma académicamente, si es una población que cuenta con elementos de desarrollo económico, qué tipo de población se tiene, por ejemplo, en temas etáreos, o sea, en edades de población. Un país con una población muy vieja es un país que mermó su desarrollo. O un país con una población demasiado joven es un país que apenas está entrando en un proceso de desarrollo. Entonces la población tiene una incidencia fundamental en la realidad de un país, de un territorio, la población. Otro elemento que hace parte de la realidad nacional, sus actividades económicas. ¿Qué tanta dependencia tiene de algunas actividades económicas? Por ejemplo, me remito a Colombia y hablando de esa realidad nacional. Año 2016, estaba el petróleo, el famoso petróleo Bremen, que es una de las denominaciones que se negocia en bolsa. Estaba el petróleo a $130 el barril y era el presidente Juan Manuel Santos. Y se tenía una proyección de crecimiento económico cercana al 6, por encima del 5, unas expectativas de crecimiento tenaces. Y se va el petróleo y cae a $60 el barril, o sea, se fue a mitad de precio y llegó inclusive a precios increíbles de $34 el barril, cuando nunca se pensó que podía estar allá. Y lógicamente la economía del país se vino al piso. La economía se derrumbó y entramos en una recesión económica y muchos de los países que dependen de la extracción de petróleo. Colombia es un país de economía extractiva. Muchos de los países vieron tambalear su economía por las caídas de los precios del petróleo. Entonces, las actividades económicas, ¿qué tan diversas son? Uno ve, por ejemplo, uno de los grandes poderes que sostiene como potencia a los Estados Unidos son sus actividades económicas, que son diversas. Corea del Sur. Corea del Sur es un país de diversidad en actividades económicas, sobre todo en tecnología. Otro componente que hace parte de la realidad nacional y por el que tenemos que dar la pelea a todos son los recursos naturales. Recursos naturales. ¿Por qué Brasil, y yo les decía hace 8 días, encabeza el famoso grupo de los BRICS, de los países en desarrollo y emergencia? Brasil lo encabeza, BRICS, Brasil es el primero que está ahí. Lo encabeza por sus recursos naturales. Recuerden que un poco más del 50% de la Amazonía está en Brasil. Y Brasil tiene un potencial de desarrollo en temas de explotación controlada de recursos naturales. Dicen que Brasil se puede convertir en la despensa de alimentos a nivel mundial, porque hay mucho donde sembrar comida. Y el otro componente es el componente político y jurídico.
el ordenamiento jurídico. Ese componente es muy importante, porque ese ordenamiento jurídico es el que nos da el reconocimiento a nivel internacional de saber qué tan organizados estamos. Recuerden que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que parte de una constitución política. Lo que quiere decir que tenemos un orden jurídico que genera la convivencia entre los ciudadanos y la convivencia de estos ciudadanos con estados, diferentes estados a nivel mundial. Entonces, Colombia tiene un ordenamiento jurídico y se sobreentiende que todos los países lo deben tener. Entonces, cuando la geopolítica va a estudiar la realidad de un país, la estudia sobre estos 5 componentes: su territorio, su población, sus actividades económicas, sus recursos naturales y su ordenamiento jurídico. Primer componente que es, o primer elemento que es la realidad nacional. Luego tenemos un segundo componente que es la potencia nacional. La potencia nacional. ¿A qué hace referencia la potencia? Miren ustedes, el concepto siempre es nacional, o sea, se estudia uno primero internamente para poder después entrar a estudiar las relaciones que tiene a nivel internacional. Entonces, esa potencial nacional o esa potencia nacional hace referencia a todos los componentes que analizamos anteriormente, a todos los componentes de la realidad nacional que le permiten a un país ser aprovechados para impulsar el desarrollo económico, el desarrollo social, ¿ya? Y entonces miren ustedes, vamos a ver quién acaba de entrar por acá, compañerito, eso, Jessica. Miren ustedes, aquí veíamos en la realidad nacional, veíamos como primer componente de estudio el territorio. Acá, en el potencial nacional o en la potencia nacional, vemos como primer componente de estudio los recursos naturales. Yo pregunto, de pronto a alguien se le ocurre, ¿por qué será que los recursos naturales son vistos como uno de los principales componentes de desarrollo económico de un país o de una nación? A ver, alguien que me diga. Ahora, eso, hágale. ¿Quién dijo amén? Profe, pues considero yo que se consideran pues como importantes porque es algo como natural. Hablemos un ejemplo de Colombia, sus selvas, su café, todo su entorno, que es simplemente de una manera, se le puede invertir algo muy pequeño donde puede generar muy buena rentabilidad y puede generar muy buenas ganancias. Entonces, sabiendo aprovechar este recurso natural, donde se tiene como unas ganancias prácticamente al 100%, sabiéndose en aprovechar, se puede tener una buena garantía, una buena rentabilidad, pues pienso yo. Exactamente. Yo pregunto entonces, exactamente, Alejo, muchas gracias. Por ahí es el enfoque. Yo pregunto, ¿qué sería de la economía de Colombia sin el petróleo en este momento? ¿Qué sería la economía de Colombia sin el petróleo? Grave, Alejo, ¿cierto? Grave, porque sí, Colombia es un país extractivo. Yo digo, profe, sí, Daniel. Yo digo que extremadamente grave, porque casi un 40 y no me acuerdo cuánto, creo que era un 44, un 45, hasta 48% de nuestra economía dependía específicamente de la extracción de petróleo, de crudo. El petróleo. Y para colmo, casi como otros, unos 20%, 5%, 7%, eran cosas relacionadas con el petróleo, o sea que más del 50% de nuestra economía está en petróleo. Exactamente, Daniel. Entonces Profe, tenemos a caer, entonces, precisamente nuestra economía que es extremadamente mal. Sí, Daniel, perfecto. Muchas gracias. Profe, lo vivimos acá en el Quindío, en estas zonas cafeteras. Mire qué ha pasado en los últimos años. Han transformado todos estos cultivos o estas fincas grandes cafeteras en hoteles turísticos. ¿Por qué? Porque pues no hubo un momento donde no se tuvo la precaución de que estos cultivos había que abonarlos, conservarlos, hacerles como una especie de proceso.
¿Y qué pasó? El café también cayó, la producción no es la misma. Empezaron a convertir todos sitios turísticos y convertir y transformar este ingreso económico en otra actividad económica porque realmente el café no estaba dando lo que se estaba esperando. Exactamente, Alejo, exactamente. Entonces Y usted no toca el solamente tema. el café ni eso, ni el tema de turístico, también el tema de la construcción. Eso también está afectando muchísimo. Exactamente, Sandra, perfecto. Perfecto. Lo que ustedes acaban de mencionar. Entonces, hay tres elementos complementarios. Primero, hablamos del petróleo y Daniel lo dijo, es un porcentaje muy alto, superior al 48%, de dependencia del país de la extracción y de la comercialización internacional del crudo, del petróleo. Luego, Alejo mencionó algo muy importante, el café, el Quindío casi que el desarrollo económico del Quindío se cimentó en el tema del café y luego de la crisis cafetera, que la quisimos superar con otras alternativas de desarrollo económico, entre esos el turismo, y Sandra lo mencionó, y el desarrollo urbanístico. Yo voy a preguntar una cosa, que la pregunta me parece un poco fuerte, porque yo tengo mi punto de vista con lo que conozco, con lo que he leído, con lo que he vivido. ¿Creen ustedes que el turismo y el desarrollo urbanístico que acaba de mencionar Sandra, creen ustedes que el turismo y el desarrollo económico son verdaderos renglones de desarrollo económico para el departamento del Quindío? No, profe. Hernán lo dijo, no. No, profe. Porque Bueno, digamos que económicamente Armenia no es una ciudad donde los salarios son buenos para que la gente invierta. Personas de otras ciudades o incluso que estén en otros países, pues digamos que compren acá, pero que sea directamente algo que nos beneficie muchísimo, no. exactamente. Y otro tema, profe, Hernán. es la falta de inversión. El tema, por ejemplo, del turismo, del tema de construcción, es un tema que sí, que ha venido en auge. Pero, por ejemplo, el turismo, ahorita vamos a ver una cosa. Las fincas que eran cafeteras, que tenían producción de café, de plátano, de yuca, que se reinventaron al turismo en la pandemia, que estuvieron prácticamente un año quietas, que se pusieron a hacer. Ese es un factor. El otro, Armenia y el departamento del Quindío es un departamento que le falta mucho tema de inversión, empresarios, inversionistas, cosas así, y que no ayudan a ser competitivos a comparación de otras zonas cafeteras, por ejemplo, la costa, ciudades que incluso capitales que tienen menos que ofrecer a nivel turístico, pero pues tienen una mayor inversión y pues ahí está perdiendo. Y la falta también de como desarrollo en obras, por ejemplo, que el aeropuerto pues todos sabemos que es un tema que viene así de a poquito, pero pues nada, y el tema de impuestos acá es una cosa que no ayuda pues a que se generen planes de inversión. Exactamente, Hernán. Excelente intervención. No hay inversión en el departamento del Quindío. María Fernanda, ¿quiere hacer un aporte? Y luego Daniel Aguirre. Yo creería que en estos momentos pues no sería, no es como buena fuente, ¿cierto? Lo del turismo, pero yo creo que a futuro lo puede ser. Si se hacen políticas públicas de inversión, como lo decía Hernán, si se lucha por eso, yo creería que sí podría ser una buena fuente de economía para el Quindío, porque de por sí... pues la zona verde, toda esta área acá es muy apetecida, es un clima agradable, que el Quindío pues es chévere, es diverso, sus vías son diversas, entonces yo me imagino que pues pensaría que a futuro, con unas buenas políticas públicas e inversión, como lo dice mi compañero Hernán, yo creería que sí puede ser una buena fuente. Claro, María Fernanda, tienes toda la razón. María Fernanda, ¿usted sabe cuántos días de turismo al año, en términos normales, o sea, no hablemos de la pandemia, hagamos de cuenta que no existió, cuántos días de turismo al año tiene el departamento del Quindío? Es decir, ¿durante cuántos días al año el Quindío tiene visitantes? María Fernanda, ¿usted sabe la cifra, no? No, profe, yo pensaría que sería más que todo en abril, pensaría que es en junio y pensaría que es diciembre. Exactamente, son exactamente, según el estudio y la investigación,
de la Cámara de Comercio, el Quindío tiene 121 años, 121 días al año. 121 días al año con visitantes. Lo que quiere decir, y ahí viene la pregunta, que lo dijo Hernán y lo acaba de decir María Fernanda, y entonces, ¿qué pasa con los otros 240 días? Los otros 243, 44 días, 45 días, ¿qué hace el departamento del Quindío para sostenerse? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Cuáles son las políticas de promoción del departamento y de diversificación? Porque una persona que ya vino al Parque del Café 2 veces, que ya vino a Panaca 2 veces, que ya vino a descansar al Quindío 2 veces, pues la próxima vez se irá para otro lado, ¿cierto? O sea, ¿dónde está la diversificación? Profe, es como el que pena, como el tema de Salento. Salento es un atractivo turístico muy grande, pero ya se ha vuelto que es muy monótono el tema del turismo, que por ser tan pequeño y por no tener como más vías de, bueno, por un lado vías de acceso, porque pues ingresar a Salento cada año se está volviendo más complicado, pero también el tema de siempre como lo mismo, como encerrado siempre en el mismo plan, no da como una oportunidad de innovación en ese tema, entonces se está estancando mucho. Y pues el tema de las aglomeraciones, no solamente por pandemia, como usted ahorita, saquemos la pandemia a un lado, el tema pues de las vías de acceso al pueblo son precarias en muchas ocasiones y pues eso impide que el turismo tenga pues un buen auge. Exactamente. No solamente las vías de acceso, profe, es el tema de acueducto, de alcantarillado. Servicios públicos. De servicios públicos, cuando hay mucho invierno en Salento se va muchísimo el agua. ¿Por qué? Porque digamos que se está explotando mucho la flora y la fauna que hay. Entonces muchas veces ir a Salento, no en los restaurantes no hay agua, pasa mucho. Explotación indiscriminada de los recursos naturales. Es excelente, Sandra. Daniel Aguirre quiere hacer un aporte. Profe, yo comparto lo que dice mi compañera María Fernanda, pues que de pronto ahora no es tan fuerte el auge del turismo, pero a un futuro sí. Y yo creo que uno de los principales problemas del Quindío y en especial de Armenia son las vías. Estamos viendo que se está volviendo una ciudad muy congestionada, pero es una ciudad que le gusta mucho a las personas que vienen de otras regiones. Por ejemplo, pongo el ejemplo de un hermano del esposo de mi tía, el cual tiene una casa en Bogotá y la está vendiendo por 500, 600 millones y va a comprar 2 casas acá o en Ibagué. Entonces vemos que es apetecido estos lugares por su clima y demás cosas. Claro, el departamento del Quindío, de hecho, más o menos cerca de 5.000 soluciones habitacionales, 5.000 apartamentos no baratos, no de interés prioritario, están listos para ser entregados en su mayoría a compradores de Bogotá, Medellín y colombianos que viven en el exterior, que decidieron comprar en el Quindío porque esto acá es hermoso, es espectacular. Cada uno de ustedes tiene razón en todo lo que acaba de mencionar. María y Daniel decían, hombre, a futuro tiene que ser, la competitividad tendrá que estar fincada en el turismo y en lo que se llaman el comercio y los servicios sociales al departamento del Quindío, entre otras cosas, porque el Quindío tiene unas condicionales ambientales muy fuertes para el desarrollo agrícola, para el desarrollo de la ganadería y para el desarrollo de los recursos naturales. Excelente la discusión. Entonces volvemos acá, vemos cómo los recursos naturales se convierten en el primer potencial o en el primer elemento que le genera potencia a una región, a un territorio, a un país. Recursos naturales. Alguien mencionaba ahorita, creo que fue Sandra, decía, Sandra decía, en Salento se va el agua permanentemente. No estamos teniendo en cuenta el uso discriminado de los recursos naturales. Imagínense ustedes, imaginen lo siguiente. Cuando se entreguen 5 o 10.000 soluciones habitacionales en Armenia, la composición etaria, la composición de población va a cambiar de una manera abrupta. Vamos a pasar de tener en Armenia un poco más de 300.000 habitantes y muy rapidito podemos llegar a 500.000 habitantes, que es lo que tiene el departamento. Pregunto, la ciudad de Armenia, Quindío, la ciudad de Armenia está realmente preparada como ciudad para la demanda de servicios públicos que se va a tener con esta cantidad de población. Por ejemplo, agua. Todo el tiempo nos están diciendo que el río Quindío, que es de donde se toma el agua, la gran parte
el gran porcentaje del servicio de agua para surtir los acueductos, no solo de Armenia, sino de Salento, parte de Circasia, parte de inclusive de Montenegro con el río Roble. ¿Será que vamos a tener agua suficiente para tanta gente? Primera pregunta. Segunda pregunta, yo no sé si ustedes han escuchado el tema de la disposición final de residuos sólidos. En este momento el departamento del Quindío prácticamente no cuenta sino con un solo sitio de disposición, llamémoslo vulgarmente, con un solo basurero, que es el que queda en el municipio de Montenegro, porque el que queda en Calarcá, ese está cerrado hace mucho tiempo por el vertimiento de los lixiviados a la quebrada Santo Domingo. ¿Qué va a pasar el día que ese vaso o ese sitio de disposición de residuos sólidos se llene? Vamos a tener que ir a botar la basura ni siquiera a Risaralda, sino a Caldas. ¿Y cuánto nos va a costar el servicio de aseo? Es decir, ¿qué tanto estamos proyectando la ciudad? ¿Ustedes se imaginan un país sin agua? ¿Una región sin agua? Entonces, por eso es que la geopolítica, cuando está estudiando la potencia, la capacidad de desarrollo de un país o de una región, lo primero que mira es los recursos naturales. Los recursos naturales. ¿Cómo está Colombia en recursos naturales? ¿Cómo está Colombia cuidando sus selvas? ¿Si han escuchado cómo están los narcotraficantes? ¿Cómo están deforestando la Amazonía? El Guaviare, la Orinoquía. ¿Cómo la están acabando para sembrar coca? Terrible. La explotación indiscriminada de los recursos naturales. El otro componente que estudia es el ordenamiento jurídico y político. Por eso, cuando el Fondo Monetario Internacional o cuando el Banco Mundial le va a hacer un préstamo a Colombia, inmediatamente estudia todo el componente político y jurídico, todo su ordenamiento, y le empieza a generar una serie de condicionantes, empieza a poner una serie de condiciones, por ejemplo, la protección a los líderes sociales, la protección a los derechos humanos. Esas mismas condicionantes las ponen los diferentes países cuando vamos a establecer cualquier tipo de relación, el ordenamiento jurídico, es decir, cómo estamos funcionando internamente, cómo funciona nuestro sistema político. Por eso Colombia es tan castigado a nivel mundial por el tema de corrupción. Y cada rato recibimos el jalón de orejas de organismos internacionales como la ONU, como la OEA, por el tema de la muerte de líderes sociales y la corrupción administrativa. Y en su orden, entonces vemos luego que dentro de la potencia nacional se estudia todo el componente de población que ya mencionábamos, es decir, cómo es el comportamiento demográfico. ¿Cómo es el comportamiento demográfico? Y les decía yo a ustedes, no es lo mismo un país con una población que se está envejeciendo a un país con una población que está creciendo con jóvenes que se están formando, que están estudiando temas de tecnología, que están atendiendo el campo. Entonces se estudia el comportamiento demográfico, el comportamiento de la población. Se estudia dentro de la potencia nacional las manifestaciones culturales. Y recuerden que el tema de las manifestaciones culturales no es solo las manifestaciones artísticas, no es solo la música, la escritura, la poesía. No, una cultura es todo aquel conjunto de comportamientos de una sociedad. Por eso muchas veces cuando una persona es grosera le decimos tan inculta, porque está faltando a unos cánones de comportamiento. Entonces la cultura se define como esa serie de valores, como esa serie de principios que cimentan el comportamiento de un colectivo social, en este caso de un país o de un territorio regional, de un territorio nacional. Luego entonces analizamos el poder nacional. Mire que esto lleva un orden, la realidad nacional en un momento dado de la historia. Luego la potencia nacional, es decir, de todos esos elementos que tiene el país, ¿cuáles son los que le están generando riqueza? ¿Cuáles son los que le están generando desarrollo social? ¿Cuáles son los que le están generando el desarrollo económico? ¿Cuáles son los que le están generando el poder? El poder, escuchen esta palabra. Esta palabra se utiliza mucho en geopolítica. Poder. ¿Quién tiene el dominio? ¿Quién tiene el sartén por el mango? Y entonces viene el concepto del poder nacional. El poder nacional. ¿Cómo se identifica desde la geopolítica el poder nacional? Como esa capacidad que tiene el Estado, que tiene el país, que tiene la estructura de gobierno para que se le reconozca un liderazgo, o sea, para imponer un orden.
para imponer un orden, para que se le reconozca un liderazgo. En el caso, por ejemplo, de Colombia, Colombia es un país líder en la región en temas políticos. Miren ustedes, yo les mencionaba hace 8 días, cuando se creó el Grupo de Lima, se creó por iniciativa del presidente Duque, que se acababa de posesionar en el cargo, y recibió el apoyo del presidente Trump. Pero Estados Unidos hizo parte, ese país hizo parte y hace parte. Quién sabe qué irá a pasar ahora con la llegada de Biden, pero hace parte. Biden tiene una línea, con respecto a Venezuela, tiene una línea muy parecida al gobierno anterior, muy de extrema, no muy de extrema derecha, pero sí de tendencia derecha. Entonces seguramente seguirá siendo parte del Grupo de Lima. Entonces Colombia tiene cierto reconocimiento y cierto poder político en la región. Pero el poder nacional no solo se mide por el poder político, se mide también por la capacidad económica, la capacidad de sus recursos naturales. Entonces tenemos, por ejemplo, en la región a un Perú, un país como Perú, creciendo económicamente, inclusive por encima de Colombia. Antes de la pandemia, hubo un año, 2017, 2018, donde el Perú creció inclusive como 0.5% por encima de Colombia. Entonces, ¿quién tiene el poder económico? ¿Quién tiene el poder militar? ¿Quién tiene la mayor capacidad de carrera armamentista para enfrentar un conflicto armado? Y entonces, algunos de ustedes mencionaba ahorita, Venezuela tiene el apoyo de Rusia, el apoyo de China. Quiere decir que tiene el poder militar. Y seguramente por eso, muy seguramente por eso, no se ha tenido una intervención militar en Venezuela, porque se sabe que Venezuela no está solo. En términos militares, Venezuela no está solo. Y dentro del poder nacional, ya lo mencionaba, pues se mide la capacidad de liderazgo que tenga el país representado en un gobierno, porque realmente el que ejerce el liderazgo político es el sistema de gobierno, el sistema de gobierno, ¿ya? Miren ustedes, por ejemplo, iniciando este siglo, finalizando el siglo anterior e iniciando tuvimos en Sudamérica, en Sudamérica una tendencia de gobiernos de izquierda. Tuvimos Argentina con tendencia de izquierda, Ecuador con Rafael Correa con tendencia de izquierda, Hugo Chávez en Venezuela, a José Mujica en Uruguay. Tuvimos un país con una tendencia de izquierda. Tuvimos en Perú a Ollanta Humala, que rompió un poco el paradigma del ultraderechismo y tenía una media tendencia izquierdosa, una media tendencia social. Entonces, ¿cómo ese liderazgo va cambiando de acuerdo a cada sistema de gobierno? Ese liderazgo político depende del tipo y del sistema de gobierno que se tenga. Entonces, esos son los elementos que estudia la geopolítica. Primero, la realidad nacional. ¿Qué pasa en un momento histórico en cada país? Por eso la realidad es una radiografía. La realidad de uno como persona es un momento histórico. La realidad de mi salud es el momento en que estoy viviendo. Luego viene la potencia nacional, que es la capacidad de generar riqueza, los elementos que tiene y cómo los aprovecha el Estado. Luego viene el poder, es decir, qué tanta capacidad de liderazgo puede ejercer en la región. Son esos tres componentes y entonces nos encontramos con las partes de un Estado geopolítico. Las partes de un Estado geopolítico. Es decir, la geopolítica estudia esos 3, 4 elementos que acabamos de mencionar y los estudia a través de unos componentes, de unas partes que las define dentro de un Estado y las identifica dentro de un Estado. Entonces, la primera parte de la que se encarga de la geopolítica, de la que se encarga de estudiar la geopolítica, se llama el núcleo vital, Heartland, como estoy yo de bien en inglés, Heartland, que se le conoce como núcleo vital. Es decir, cada país tiene su propio núcleo vital. En términos de territorio, en términos de ubicación geográfica, ese núcleo vital es la zona del país, la parte del país o el componente del país que le permite
el mayor desarrollo en términos de recursos económicos. En términos de recursos económicos. Yo pregunto, ¿ustedes saben cuál es la región del país que hace el mayor aporte al Producto Interno Bruto? ¿Cuál será? ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál es la región del país que más aporte hace al Producto Interno Bruto? Digo que Antioquia. Bueno, Antioquia es uno de los que más aporta y con el empuje empresarial que tienen los antioqueños, cualquiera pensaría lo mismo, Daniel. Perfecto, cualquiera pensaría lo mismo. Bueno, la región del país que tiene el mayor aporte al Producto Interno Bruto es Bogotá. Bogotá, increíble, uno diría así, Antioquia por todo el desarrollo económico, por todo el desarrollo empresarial. Pero Bogotá, entonces, es considerado, según la geopolítica, es considerado como uno de los principales heartland, ¿ya? Como parte del núcleo vital. Lógicamente, no es el único. Lógicamente, no es el único, porque está Antioquia, lo acaba de mencionar Daniel. Está, por ejemplo, Boyacá con todo el tema del desarrollo agrícola. Está la zona cafetera unida en su contexto, porque recuerden que fueron muchas las décadas donde la economía, como lo mencionó Alejandro ahora, la economía de Colombia dependió del café, dependió del café. Entonces, en términos de ubicación geográfica, el heartland o el núcleo vital son las zonas de mayor desarrollo económico en un país. En términos de productos o de elementos, son aquellos recursos que le generan mayor riqueza. Entonces, para nosotros no es un secreto que las exportaciones nuestras en gran porcentaje, pues dependen de el petróleo y dependen del café. Dependen del petróleo y dependen del café. Ahora, dentro de ese heartland, se estudian diferentes elementos o diferentes componentes que lo conforman. Entre esos, por ejemplo, los diferentes productos en los que se sustenta la economía del país. La ubicación del poder del Estado. ¿Dónde está concentrado el poder del Estado en Colombia? A ver, compañeros de lucha. ¿En qué región del país está concentrado el poder administrativo? El poder administrativo del Estado colombiano. En Nariño. A ver, María Fernanda, ¿qué dijo? Bogotá. Bogotá. Uh-huh. Claro, en Bogotá está la Presidencia de la República, en Bogotá está el Congreso, en Bogotá están los ministerios, por ahí hay unos proyectos de ley con los que se busca descentralizar los ministerios. Por ejemplo, que un ministerio tenga su punto central de atención en Medellín, que el otro lo tenga en Cali, que el otro lo tenga en Armenia, buscando descentralizar un poco la administración del Estado. Entonces, mire que seguimos reconociendo a Bogotá como un importante heartland para el país, como un importante núcleo de desarrollo vital, porque no solo es el que más le aporta al Producto Interno Bruto, sino también el que concentra el poder o la estructura administrativa del Estado. Y en ese orden de ideas, el núcleo vital, desde el punto de vista de la geopolítica, estudia las relaciones de comunicación, las redes de comunicación. No es lo mismo hablar de la comunicación en Bogotá que hablar de la comunicación en el Chocó o en el Amazonas, en la Guajira, en zonas restringidas, en zonas totalmente marginadas que para efectos de geopolítica llamaremos periferia. Las zonas de periferia, no es lo mismo la comunicación, no es lo mismo el desarrollo económico. Entonces, los núcleos vitales o los heartland son aquellos que concentran el poder económico, desarrollo económico, los que concentran recursos naturales y que le pueden generar potencial de desarrollo económico al país, los que concentran el poder del Estado y los que cuentan con la mayor capacidad en redes de comunicación. Tenemos otro elemento u otra de las partes, motivo de estudio de la geopolítica, que es el Interland. El Interland
o el espacio de crecimiento. El espacio de crecimiento. Entonces, el espacio de crecimiento se refiere a todos aquellos recursos que el Estado tiene como en reserva y que se pueden llegar a convertir en un momento dado en elementos de desarrollo económico, potenciales elementos de desarrollo económico, y son los que coayudan para que el núcleo vital no colapse. Yo les decía, ¿qué alternativas tiene Colombia? ¿Qué alternativas de desarrollo económico tiene Colombia el día que colapse el núcleo vital del petróleo? El día que el petróleo no tenga por lo menos precios de sostenibilidad. Hoy está a buen precio, estos días ha estado entre 56, 58, creo, la semana pasada un día que subió a 61, hacía más de un año que no llegaba a ese precio. Entonces la economía inmediatamente se recupera. Pero ¿qué elementos tiene Colombia que le permitan sustentar ese núcleo vital o en el que fundamenta su desarrollo económico, que es el petróleo y los elementos extractivos, el carbón, los elementos naturales que estamos explotando? Ahora, no sé si ustedes han escuchado al gerente de Ecopetrol diciendo que a Colombia le quedan 8 o 10 años de reservas de petróleo, de reservas de gas. Entonces, ¿qué visión está generando el gobierno, la estructura de gobierno, para evitar que colapse el núcleo vital? No sé, ¿qué se le estará ocurriendo al gobierno? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán proponiendo? ¿Qué estarán proponiendo? Porque realmente Colombia, las exportaciones industriales de Colombia son muy básicas, son mínimas. Yo en este momento están pensando si el sombrero volteado es Claro, Daniel, hay muchos patrimonio. elementos. Me imagino eso. Hay elementos artesanales que tienen las diferentes regiones, y también hay elementos industriales que le permiten a Colombia de alguna manera sostener su comercio internacional y sus exportaciones, pero definitivamente Colombia depende, en el comercio, en el mercado internacional sus exportaciones dependen del petróleo, del café, del carbón, de la sal, de algunas piedras preciosas, del oro, de las esmeraldas. O sea, un país que definitivamente depende de la explotación de sus recursos naturales. Y tenemos otro elemento, el highland, que es bien importante y tiene que ver con todo el componente ambiental. ¿Ya? Se llama highland, o son las partes más altas en términos físicos, en términos geográficos, las partes montañosas, las partes donde están las reservas hídricas, las partes donde se encuentran las reservas de fauna, las reservas de flora. Por ejemplo, aquí mencionamos en esta diapositiva todo el sistema de los montes y los bosques andinos en Perú. Son aquellas zonas que le brindan conservación ambiental a un estado o a un país. Yo pregunto, muchachos, ¿será que Colombia tiene una política clara de conservación ambiental? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que en Colombia estamos conservando nuestros bosques? ¿En Colombia estamos conservando el agua? Hoy se estaba dando un debate en el Consejo Municipal de Armenia para implementar una política pública y limitar el uso de los desechables de un solo uso, valga la redundancia, para evitar el icopor. ¿Creen ustedes que Colombia tiene una política pública real de desarrollo y sostenibilidad ambiental? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan ustedes con todo lo que vemos? Ustedes han escuchado hablar de una cosa que se llaman los planes integrales de residuos sólidos. ¿Será que en Colombia hacemos recuperación de residuos sólidos al nivel que debería ser con el aprovechamiento según la economía solidaria? Por aquí María levantó la mano y luego Hernán. María Fernanda quería decir algo. Sí, profe, yo pensaría que no estamos al nivel de conservar los recursos naturales en cuanto a la clasificación de ellos,
pues a la clasificación de sus residuos, porque pues si vemos hay muchas personas que todavía no dividen esos residuos, no los separa. También, como usted decía ahorita, no tenemos pues como personas que lo procesen también, que se pueda volver a utilizar. Por ejemplo, vemos que todavía hay muchas empresas que no utilizan que ¿cómo es que se dice, profe? Por ejemplo, los pitillos, todavía se ve mucho pitillo que, exacto. Entonces yo pensaría que no estamos a un nivel bueno de reciclaje. Exactamente. Yo pregunto, Mario, muchas gracias y ya le doy la palabra a Hernán Darío. Yo pregunto, ¿ustedes recuerdan hace unos 3 años que se aprobó el tema en el Congreso del uso de bolsa en los supermercados? ¿Qué hicieron los supermercados? Le pusieron un precio a la bolsa y eso es que con fines del desarrollo de la política pública de sostenibilidad ambiental. O sea, que supuestamente los supermercados, esos 50 o 60 o 100 pesos que cobran por una bolsa, lo deben transferir al Ministerio de Ambiente. ¿Y para dónde se están yendo los recursos? Hernán Darío tiene la palabra, quería hacer una opinión. Profe, pues más allá de los programas del gobierno y todo, pues ahí se sabe que existen, pero también hay un tema fundamental que es la falta de cultura que tenemos como ciudadanos en el tema de la gestión ambiental, de todo el tema de reciclaje, a nivel, por ejemplo, lo que decía ahorita Mafe, el tema pues de falta como mucha información o que de verdad nos concienticemos en ese sentido, porque pues nos da lo mismo botar un cartón a la basura o no botarlo, o nos da lo mismo, por ejemplo, tirar la basura o no tirarla, o ir así, o si vamos a ir a acampar o algo, pues dejar el fuego prendido que nos genere un incendio forestal. Es un tema de cultura ciudadana y de concientizarnos que lo poco que tenemos en recursos naturales, lo mucho, hay que cuidarlo porque va a llegar el día que se van a acabar y ya estamos, por ejemplo, con el tema del agua, lo que decía ahorita la compañera Sandra en Salento, como todos esos temas de los recursos naturales que parten del cuidado también del medio ambiente. Si no les ponemos atención, tarde o temprano, pues vamos a estar en una crisis bastante grande. Sí, Mafe y Hernán, ustedes tienen toda la razón. No es un tema que sea, porque es que hay una cuestión clara, ustedes tienen razón en esto. Las políticas públicas existen. Mire, si ustedes ingresan a la página de la alcaldía de Armenia y de cualquier alcaldía de Colombia, inclusive de cualquier gobernación, van a encontrar por ahí en un rinconcito una cosa que se llama PEGIRS, que significa Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y ustedes descargan ese documento y eso es hermoso. El documento es hermoso, reza todo lo que se debe hacer, lo que tiene que hacer, ya, pero si esa política no llega a generar conciencia, que es lo que ustedes acaban de mencionar, lógicamente que se necesita una logística, una infraestructura, porque María Fernanda lo decía ahorita, por ejemplo aquí en mi casa nosotros hacemos separación en la fuente. ¿Nosotros qué hacemos? El día que va a pasar el carro de la basura, sacamos las dos, sacamos el residuo orgánico en una bolsita, y sacamos lo que nosotros consideramos que puede ser reutilizable. Pero llega el señor que viene, el que va recorriendo detrás del carro de la basura, el recuperador, el reciclador, se lleva 2 cositas y el resto él considera que no tiene mercado, lo dejó ahí. ¿Y a dónde fue a parar el esfuerzo que hicimos en la casa? Al mismo carro de la basura, con la diferencia de que se van 2 bolsas. Entonces, esa política tiene que estar compaginada con esa generación de conciencia, decía Hernán y María Fernanda, esa generación de conciencia. Hoy en día es muy hermoso ver el reconocimiento por el ambiente y por la naturaleza, inclusive por los animales. Es hermoso ver, por ejemplo, los niños protegiendo un gatico, protegiendo un perro, un niño cerrando la llave. Mi hija desde pequeñita, papá, si se va a afeitar, cierra la llave. Ya, esa generación de conciencia. Y qué bueno crear nuevas generaciones que estén pensando en la protección del medio ambiente. Entonces, estos elementos, el elemento medio ambiente, que tiene mucho que ver con los recursos naturales, es también un motivo de estudio de la geopolítica. Entonces, aquí mencionamos el Highland como aquellas zonas, pues el concepto lo define como las zonas más altas de un país, pero realmente se refiere a aquellas zonas donde se debe generar
conservación del medio ambiente, la conservación de los elementos naturales y del medio ambiente, como el agua, que son los que realmente nos generan vida, los árboles, que son los que generan el oxígeno. Tenemos otra parte de estudio de la geopolítica, que es bien importante, y es el tema de las comunicaciones. Las comunicaciones, inicialmente, las comunicaciones internas. Miren ahora, con este tema de la pandemia, cómo se ha sufrido para implementar procesos de formación a través de la Internet, a través del tema de comunicación. Cómo se ha sufrido para llevar información, cómo se ha sufrido para sostener el sistema académico, sobre todo en el sistema público. Sistema público. Yo recuerdo cuando esto empezó, mi esposa es docente en una escuelita rural y ella se tenía que ir con todos los protocolos de seguridad enchuspada y de lejitos con los niños a llevarles las guías a la finca, a llevarles unas guías impresas porque no había la forma de comunicarse con ellos. Hoy en día los papás a cada niño le han comprado por lo menos en familia un celular y ella se puede comunicar. Entonces, ¿cómo las comunicaciones juegan un papel preponderante en el desarrollo de un Estado? Y cuando hablamos de comunicaciones, no solo hablamos de las comunicaciones tecnológicas, hablamos de las vías de comunicación. Las vías de comunicación. Ayer mostraban departamentos de Colombia, por ejemplo, Chocó, aislado por el tema del invierno, sin vías de comunicación. El Guaviare, San José del Guaviare, aislado por temas del invierno. Entonces, las comunicaciones en todo el contexto y en todo el sentido, pues terminan convirtiéndose en un elemento fundamental del desarrollo económico, ¿ya? Por ejemplo, el tema del narcotráfico en el Cauca es un conflicto que va mucho más allá de la guerra y de un problema bélico. Es un problema netamente social. Los mismos campesinos dicen, a nosotros nos traen programas de sustitución de cultivos, pero ¿por dónde los sacamos si no hay vías? ¿Cómo los comercializamos si no hay vías? Entonces las comunicaciones, en todo el sentido de la palabra, pues juegan un papel fundamental a la hora del desarrollo de un país y son motivo de estudio de la geopolítica. Recuerden que la geopolítica se encarga de estudiar la influencia de los actores geográficos en el desarrollo de un Estado o de un país. Y aquí encontramos este componente que es fundamental y es el componente de la soberanía, el componente de las fronteras, Imagínense ustedes, imagínense la cantidad de problemas que tiene Colombia en este momento con esos 2.000, casi 2.680 kilómetros de frontera que tiene Colombia con Venezuela, por Arauca. Imagínense, tenemos frontera desde Arauca hasta La Guajira, limitando con Venezuela, son 2.800 kilómetros. Tenemos una cantidad de kilómetros, más de 1.400 kilómetros colindantes con Brasil. Nosotros tenemos comunicación con Brasil desde la parte alta de Venezuela hasta el río Amazonas, pasando por el río Baupés, pasando por Yabaraté, pasando por Bocas del Querarí, Bocas del Yi, todo ese sector que conecta sobre el río Baupés, Río Negro y río Amazonas. Pero realmente en este momento Colombia el problema de frontera lo está teniendo con Venezuela por todo ese componente migrante. En plataforma yo les subí, si lo quieren mirar por ahí en un momentico, de pronto tienen algún amigo venezolano, algún conocido venezolano que se esté preguntando por la formalización. Yo ahí en plataforma les subí el decreto que fue aprobado el 1 de marzo, sancionado por el presidente de la República, y ahí les explica claramente qué deben hacer los venezolanos, qué requisitos deben cumplir los venezolanos que están en Colombia para formalizar su presencia en el país, para poder acceder a los servicios del Estado. Entonces llegamos aquí al tema de las fronteras como uno de los principales componentes de estudio de la geopolítica y del desarrollo de un país. Hay otro componente bien importante y es la periferia. Entonces, ahorita mencionábamos el núcleo vital, el hinterland, el núcleo vital.
el Heartland, perdón, el Heartland, el núcleo vital, es el centro de desarrollo del país, pero hay unas zonas que están totalmente aisladas del desarrollo económico y del desarrollo social y que sabemos que en Colombia son muchas y se les llama la periferia. Encontramos periferia en las ciudades. Una cosa es estar en el centro de Armenia, en la zona céntrica, en el norte de Armenia, y otra es estar en algunos barrios subnormales que por respeto no me atrevo a nombrar. Una cosa es estar en Bogotá en zonas que son comunes, como por ejemplo el barrio 7 de Agosto, el barrio Quirigua en Bogotá, el Quiroga, barrios de desarrollo económico, y otra cosa es estar en el sector de los Laches o de las Cruces. Una cosa es estar en Medellín y otra cosa es estar en Ismina, Chocó. Entonces, hay zonas del país que es donde se genera la pobreza o lo que está pasando con buena. Miren, es perfecto. Ese ejemplo me parece perfecto por lo siguiente, porque Buenaventura tiene los dos componentes, lo mismo que Cartagena y seguramente la gran mayoría de ciudades. Una cosa es los esteros en Buenaventura, que son esas casas que se levantan ahí sobre el mar en unos troncos finísimos, y otra cosa es el desarrollo económico que se ha venido gestando alrededor del puerto. Lo mismo que mencionan los que conocen Cartagena. Una cosa es Cartagena histórica, la bonita, la turística, y otra la Cartagena pobre. Y muy seguramente que todas las ciudades, y así como todos los países, lógicamente que no en el mismo nivel de incidencia, pues tendrán esas zonas periféricas o zonas donde el Estado no llega. Zonas donde el Estado no llega y que más adelante pues las identificaremos en el caso particular de Colombia. El otro elemento de estudio que ya ustedes lo consultaron o lo están consultando para hacer el ensayo es todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, que es muy, muy importante y que es un eje central del estudio de la geopolítica. Bueno, hoy definimos todos los componentes de la geopolítica. Dentro de 8 días vamos a analizar los elementos constitutivos del Estado de Colombia. Recuerden, lo primero que estudia la geopolítica, lo primero que estudia la geopolítica es la realidad nacional. Y dentro de esa realidad nacional estudia el ordenamiento jurídico y político. Y créanme, como ciudadanos de Colombia, hay muchas cosas que nosotros no conocemos de nuestra estructura, no conocemos de nuestro país en términos de ordenamiento jurídico y en términos de ordenamiento político. Muchas cosas que no conocemos, entonces dentro de 8 días vamos a trabajar sobre esa temática. Como yo sé que esto es demasiado teórico y puede cansar, pues por hoy no los quiero cansar más. Yo sé que por ahí hay una compañerita con migraña, la otra se le desconecta el internet cada ratico, no me pregunten quién es, pero yo les digo. No me quiero convertir en un monólogo, les agradezco mucho a los que participan. Yo quiero traer un tema, yo quisiera que alguno me propusiera un tema bien, bien bacano para que lo pusiéramos acá en la mesa como discusión y que pudiéramos abrir un buen debate, porque repito, aquí no hay nada que enseñar y aquí no hay nada que aprender, pero sí hay mucho que discutir y que son cosas que se convierten también en la construcción de nuestra cultura general. Qué bueno conocer nuestro estado, conocer las relaciones que tiene Colombia con diferentes países a nivel mundial. Por eso, para la semana 6 vamos a hacerlo a nivel de foro. Simplemente es que leamos los principios y los lineamientos de la política exterior de Colombia. Yo quiero que para ese día, como es un parcial, la idea es que participen todos haciendo algún aporte, no solamente en términos literales, sino qué piensa de la política exterior de Colombia, es decir, los lineamientos que aparecen allí son suficientes, faltan algunos componentes, atrevámonos un poco como ciudadanos también. Yo quiero preguntar sí, Jessica, ya la vi por ahí, Jessica Juliet, no le había notado acá la asistencia, y María Fernanda también. Todos están acá. Muchas gracias por la participación. Espero que se enamoren de este tema. Este tema, repito, es muy teórico, pero aquí no hay nada ni que enseñar ni que aprender, sino mucho por discutir, mucho por conocer, que es lo más importante. Ya saben claramente qué es el concepto de geopolítica, ya saben que es una ciencia social, que se estudia, que se encarga de estudiar esas relaciones que existen a nivel internacional. Ya saben que la ONU tiene reconocidos
193 estados entre los que se encuentra Colombia, y que Colombia no es ajeno a esas relaciones internacionales que cada día son más dinámicas por la tecnología, por las comunicaciones y por todo lo demás. A todos un abrazo. Dios los bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Profe, Profe, muchas Un abrazo. muchas gracias, muy No amable. olviden, No, no olviden, profe, gracias. Gracias, eso, Dios los profe. Feliz bendiga. noche. Profe, No muchas olviden- gracias. No olviden subir el ensayo a plataforma. Yo les agradezco. Un abrazo Profe, me regala un minuto. y hasta más. Claro que sí, María Fernanda. Pues muchas gracias. Profe, lo que pasa es que yo, no sé, yo había entendido que nosotros le podíamos poner un nombre al ensayo. Sí. Claro, claro. Ah, bueno, sí, como Sí, ¿qué es lo ahorita- importante? Sí, dale, María. Qué Como pena. ahorita, profe, dijo que el ensayo también como lo lleváramos de relaciones internacionales, entonces yo dije, ¿será que lo hice mal? No. Pero le diste algún enfoque en la parte de relaciones internacionales. Sí, profe, lo puse en la planeación estratégica como factor fundamental para la competitividad de las empresas. Ya, me erizó. Ya me descristó. Vamos a Ah, ver. profe, pues ojalá me esté quedando bien. Espectacular. A mí ese término competitividad me fascina. Sí. Me fascina. Sí. Ya salió María Fernanda, ya salió el informe de la Universidad del Rosario sobre competitividad por regiones y competitividad por países. Ah, sí, lo Sí. leí. Ay, bueno. Estaba Muy leyendo. bacano. Muy Profe, bacano. Sí. y tenía una duda. Resulta que cuando hice una referencia, cité algo, pero no tenía ni día, ni fecha, ni año. Solo le puse SF. eso, sí. Ajá, SF sí. que significa No sé, profe. sin fecha. Ah, SF. sin fecha. Ah, ya. Exactamente. Ah, bueno, profe. Perfecto. Muchas gracias. No, Sí. qué bueno. No, me alegra mucho pues el interés que están demostrando y que, repito, ojalá se enamoren de esta temática que es muy bacana. Tiene muchos componentes, pero es muy bacana. Sí. Gracias, Sí. María. Gracias, profe. Bueno. Un abrazo. Chao, Daniel. Profe, le hace una Dios los consulta. bendiga. Sí, Daniel, cuéntame. Mi ensayo yo lo hice de relaciones internacionales y geopolítica, pero entonces le puedo meter lo que yo le dije anteriormente, fue que lo vi en un video, lo de la Gran Colombia, y quiero también meterlo en el ensayo. El video lo puedo citar sin ningún problema, ¿cierto, profe? Claro, lo puedes citar. Recuerde que ya hoy en día la norma ZAPA nos permite citar redes sociales, videos, foros, Twitter, chat, post de Facebook, todo puede, pero bacano. Qué bacano, Daniel. Listo, Veo que profe, veo que le, le voy a meter un poquito de historia. hágale, veo que les está gustando la temática. Eso Sí, me señor, fascina. muchas gracias, profe, que esté Daniel, muy muchas bien. gracias. Que tenga una feliz noche. Hasta luego. Chao, María Fernanda.